Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas. El objetivo de este video es ampliarles un poquito más la información que tuvimos en la sesión anterior. Con algunas sí tuve clase, con otras no tuvimos la sesión por este problema de las lluvias y el internet, pero la idea es ampliarles un poco más de información con respecto a estas dos conferencias que se vieron con anterioridad y algunas preguntas que se dejaron que ustedes tenían que resolver y que tenían que socializar en nuestra sesión. Pero bueno, con algunas se pudo, con otras no. Y la finalidad de ampliar la información pues tiene que ver con una de las preguntas que se dejaron, que fue ¿qué se necesita para tener un aula inclusiva? Y pues metafóricamente hablando, la pregunta pues nos exige un análisis muy grande de muchas cosas, porque tener un aula inclusiva no solamente se trata de hablar de cuestiones de infraestructura o de que el docente tenga una actitud inclusiva con los pequeñitos con los que trabaja. En este caso, ustedes en algunas sesiones anteriores me habían platicado que ya habían trabajado con pequeñitos con alguna discapacidad, y la realidad es que nosotros en nuestra formación como licenciadas en educación preescolar pues no son especialistas en necesidades educativas especiales. La realidad es que, bueno, algunos de nuestras materias en el currículum pues nos dice más o menos qué es lo que deberíamos hacer para poder trabajar el concepto de la inclusión. Quisiera empezar nada más leyéndoles el propósito de esta unidad 1, que es con la que ya empezamos. Dice: cada estudiante normalista analiza los principios de interculturalidad, igualdad e inclusión, con la finalidad de cambiar del modelo de la exclusión a la inclusión, a través del reconocimiento, transformación y desarrollo de culturas inclusivas, y lograr el desarrollo pleno de programas de estudio con estas perspectivas o miras de inclusión. La inclusión pues es un concepto que va de la mano de muchos otros conceptos. En algunas de las preguntas que yo les hacía pues les decía yo eso: ¿qué valores son los que van de la mano de la inclusión? Porque la inclusión no solamente es un concepto unitario que funcione dentro de un conglomerado, es decir, dentro de un grupo de personas, para que puedan tener una relación armónica, respetuosa, ¿no? Sin que existan estas diferencias, ¿no? Sin que existan estas exclusiones. Y pues bueno, la situación empieza en que, si hablamos metafóricamente hablando, que qué se necesita para tener un aula inclusiva, bueno, pues es a partir no solo de la actitud del docente. Podemos ponerlo en dos partes. Una, la infraestructura que tiene un aula, es decir, una escuela. ¿Qué infraestructura tiene para la inclusión? No solamente estamos hablando de las personas con alguna discapacidad, sino, por ejemplo, pequeñitos con sillas de ruedas, infantes con muletas, pequeñitos que no poseen alguna parte de su cuerpo, y que la infraestructura no solamente implica pues el lugar donde estarán sentados o donde realizarán sus actividades, como por ejemplo las rampas, ¿no? Si tiene rampas para que los niños puedan subir a través de ellas, y no las escaleras, que puedan tener los sanitarios, el lugar donde puedan ir a hacer sus necesidades sin tener ninguna dificultad, ¿no? Porque se deben tener manijas especiales, se deben tener sanitarios, es decir, WCs especiales, ¿no? Puertas mucho más amplias, específicas, ¿no? También para esto. Y también, por ejemplo, los comedores, ¿no? Porque también se necesitan utensilios específicos para la inclusión de estos pequeñitos y puedan convivir armónicamente. Esa es una parte, ¿no? O sea, hablar de la infraestructura. Ahora, el análisis es: ustedes en las escuelas donde han ido a practicar, han tenido la posibilidad de ver que existan este tipo de especificaciones, es decir, que el inmueble, la infraestructura, el salón, el aula, desde la entrada, el hall, ¿no? Cómo se dirigen los pequeñitos hacia sus salones, y no tienen esas dificultades los que tienen alguna discapacidad. Y entonces, a partir de la infraestructura, esa es una percepción con respecto a
cómo se puede trabajar la inclusión. Ahora, por otro lado, la inclusión dentro del salón de clases, pues no solamente es una cuestión actitudinal, que la maestra pues tenga una disposición para poder tratar a todos iguales, respetando sus diferencias. No solamente depende de eso, depende de muchos otros valores que la inclusión absorbe, comprende, trabaja con ellos, como por ejemplo, a partir del respeto. La inclusión funciona, es decir, tiene este modo de accionarse a partir del respeto. Si la maestra de preescolar no respeta las diferencias de los demás, no estamos hablando solamente de que un pequeñito tenga alguna discapacidad, estamos hablando de raza, estamos hablando de color de piel, estamos hablando de, por ejemplo, sus fortalezas para el aprendizaje, ¿no? Porque ya desde muy pequeños nos califican los burros y los inteligentes, ¿no? Los morenitos y los blanquitos, los ricos y los pobres, los que los visten bien, y empezamos a tener toda una segmentación que el mismo docente ha hecho y que nosotros lo hemos vivido a lo largo de, pues, nuestra propia formación educativa, ¿no? Entonces, estamos hablando que si un docente desde un inicio no respeta esas diferencias, ¿no? Eso es lo que nos enriquece como seres humanos y eso es lo que enriquece y potencializa la inclusión. Cuando nos damos cuenta de que trabajamos con diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de lenguajes, de idiomas, de muchas otras cosas, eso enriquece la relación que existe en el grupo cuando un pequeñito, desde muy pequeño, esa es la importancia de la inclusión, desde muy pequeño empieza a respetar todas esas diferencias y no genera ninguna rispidez en la relación que tiene con sus demás compañeros. Entonces, abundando con esto, lo que vamos a hacer, que lo mandaré ya por el WhatsApp, haremos una tabla comparativa entre algunos conceptos que son importantes. Se los menciono aquí, pero de todos modos se los escribiré. Vamos a encontrar algunas nociones o conceptos de interculturalidad, inequidad, desigualdad y vulnerabilidad. Pues la idea, obviamente, es que ustedes pues puedan empezar a manejar estos conceptos que robustecen el trabajo en el aula y hacemos esta reflexión o análisis de cómo la inclusión es la clave para que pues tengamos relaciones armónicas, tengamos relaciones respetuosas entre todos. Así es que a partir de esto, pues vamos a trabajar y haremos estas reflexiones. Otra también, pues bueno, vamos a empezar a hacer un blog, también mandaré instrucciones sobre esto, pero lo más importante y lo relevante es que ustedes empiecen a ver cómo la inclusión es la herramienta para que dentro de un salón de clases puedan funcionar las relaciones interpersonales de una mejor manera y entre todos nosotros. Espero que esta información les pueda servir y nos estaremos viendo en unos próximos días. Hasta luego.